La sobreprotección a los hijos, y Gustavo, dejábamos pendiente una respuesta. ¿Qué existe detrás de un padre o una madre sobreprotectora? ¿Por qué existen algunos padres que generan mayor comportamiento sobreprotector a sus hijos que otros? Existen varias miradas, ¿no? Una de las primeras, por ejemplo, es el hecho de no querer deshacerse de los hijos. La mamá pollo, por ejemplo, ¿no? La mamá pollo es aquella que constantemente está teniendo a los hijos sobre todo. Cuando le falta algo, le alcanza la ropa al niño, hace las cosas por él, le falta plata cuando ya es mayorcito y lo primero que está haciendo es inyectar capital económico a las familias como para que estas familias no se desestabilicen en vez de que ellos busquen su propio desarrollo. Y considero que es este hecho de que como padres no queremos que nuestros hijos se vayan de nuestro lado, ya sea por temores, traumas o cualquiera de estos elementos, pero el hecho de no querer que nuestros hijos se alejen generan en nosotros pues síntomas que lo que hacen es que nosotros tengamos que hacer que ellos estén constantemente dependiendo de nosotros. Muchas veces no permitimos el desarrollo de ellos para que exista una dependencia económica de nosotros. Muchas veces inclusive no buscamos la profesionalización de ellos porque queremos que dependan de nosotros. Y es más, nosotros lo podemos ver en algunos mercados, en algunos negocios. Nosotros agarramos y hacemos que nuestro hijo, por ejemplo, estudie medicina porque son mis clientes los que después se los voy a pasar, generando una especie de dependencia, en vez de que él pueda abrirse el propio mercado y se sienta orgulloso de ser quien es. Entonces, ya este hijo no es pues hijo o persona porque es Fernando Gutiérrez, por así decirlo como ejemplo, sino es porque es el hijo del doctor Gutiérrez. Entonces ya pierde de cierta manera parte de esa cualidad humana, esa cualidad profesional. Y nosotros vemos que de cierta manera las tres etapas por las cuales tiene que pasar obviamente un niño es superar la etapa de autonomía, llegar a la etapa de la independencia y luego la emancipación. Y cuando nosotros hablamos de esta dependencia emocional, dependencia económica, cualquier tipo de dependencia que está muy ligada a la sobreprotección es porque no hemos pasado a la segunda etapa. Y es ahí donde nosotros nos hemos trancado y efectivamente esto nos va a generar malestares, no solamente siendo niños, adolescentes, jóvenes, sino también cuando nosotros ya hemos conformado nuestras familias y somos parte de esta cualidad societaria. Muy bien. Gilde, ¿existe alguna relación marcada entre hijos sobreprotegidos y futuros padres sobreprotectores? ¿Y con qué frecuencia los padres se dan cuenta de ese comportamiento que tienen con los hijos? Porque yo vi en muchas ocasiones, por ejemplo, que a veces algún miembro de la familia le hace dar cuenta al padre de que está sobreprotegiendo, de que lo cuida mucho, de que deslinda al niño de las responsabilidades, de las obligaciones, pero a veces esto genera incluso cierta molestia en los padres. Así es. Efectivamente, los niños que son sobreprotegidos, lastimosamente no van a ser ni siquiera buenos padres. Ese es el detalle. Los niños que son sobreprotegidos van a tener un montón de dificultades en su vida adulta que va a afectar en todas sus esferas. Ya lo decía Gustavo, uno de los factores también que es muy marcado para tener padres sobreprotectores son aquellos que en pareja han tenido el tema de la infertilidad. Entonces, en los estudios marcan que estas parejas han intentado quedar embarazados y cuando ya están embarazados son potenciales sobreprotectores, ¿no? Además de eso, hay otros factores también. El tema, hay estudios bien claros donde las parejas, ya sea el varón o la mujer o ambos, hayan tenido una autoestima muy baja que les impide hacer los límites en los niños, marcar límites, por lo tanto, hacen que dan todas las demandas, dan todo lo que les pide el niño y hacen que el niño incluso tenga mucho más control sobre los padres, entrando al tema de la manipulación inclusive, ¿no? Entonces son factores. Hay el factor también de los mismos padres que se oponen a la frustración, porque no hay que olvidarse de que el tema de la sobreprotección trae consigo el tema de la intolerancia, ¿no es cierto? Una falta de tolerancia a la frustración. Entonces, cuando los niños empiezan con este tipo de actitudes, los padres se sienten totalmente identificados con el tema, al extremo que la frustración de sus hijos los toman como uno. Es mi frustración, entonces acceden al consentimiento. Son muchas cosas las que hay que ir viendo.
Pero los niños que son sobreprotegidos, en adultos no son buenos padres, no tienen buenos vínculos ni lazos positivos. Son chicos o son adultos que en su mayoría inclusive no han madurado, no se hacen cargo, no son responsables, y existen dos bandos. El primero es aquel que en el hombre adulto ya no es capaz de poder hacer sus cosas propias, ¿no? Inclusive ni siquiera de llevarse un vaso, o sea, llega a tal extremo. Y el otro es el que totalmente desconoce los límites. Hay una soberbia, hay una intolerancia, se creen dueños del mundo, porque son dos bandos distintos que genera la sobreprotección. Ahora, hay casos extremos que son de lo más interesantes, ¿no? Y claro, los papás que nos están viendo dirán, pero bueno, son mis hijitos, y mientras yo los tenga así pequeñitos, quiero darles todo, quiero darles el mundo, consentirlos, que apapaches, que besitos, que ya, ok, hijito, te equivocaste, no hay problema. Pero no se están poniendo a pensar lo que van a hacer esos pequeñitos cuando grandes. Hay casos, y es una realidad, de hombres o de mujeres que se han casado, ¿no es cierto?, están en matrimonio, ya tienen su pareja, están haciendo su vida, están constituyendo su hogar. Pero cuando hay una polémica con la esposa, espera mi amor, vamos a consultarle a mi mamá, ¿no? Ella sabe, sí. No, mamá nos va a aconsejar, mamá nos va a decir, ¿no es cierto? Y claro, la esposa se queda ahí, ¿pero qué pasa, no? A ver, Gustavo, esta es una realidad, esto lo vivimos casi a diario. Mira que desde el estudio que realiza el Observatorio Boliviano de la Familia, aproximadamente un 43% de las familias tienen esta sintomatología, donde obviamente son los padres, o en este caso serían los padres de los padres los que toman decisiones. Tómese en cuenta que hoy en día la sobreprotección está ligada y está identificada como una forma de maltrato hacia la niñez y la adolescencia, ¿no? Lo que significa que puede entrar claramente dentro del marco de la 348 por estas razones que efectivamente las indicó Gilda en algún momento, el hecho de causar depresión, causar bajo autoestima, inclusive el hecho de impedir que los hijos desarrollen habilidades socioprotectivas y habilidades sociales adecuadas para poder desenvolverse en el mundo, ¿no? Entonces creo que desde esta perspectiva nosotros tenemos que empezar a comprender que meternos, porque esa es la palabra, ¿no? El abuelo metiche o la abuela metiche, que lo que trata de hacer es tomar la decisión o inducir a que tomen una decisión sus hijos, ¿no? En función a su familia o sobre sus propios nietos, tiene que dejar que sus hijos desarrollen pues esas habilidades, que a través de la comunicación ellos puedan dialogar con los hijos, dialogar con la esposa, dialogar con el esposo y tomar sus propias decisiones y no ser estas personas leoninas que llegan y dicen así se debe hacer, o de lo contrario, cuando no toman decisiones, tomar el control de las familias de sus hijos y bueno, inducirlos a hacer algo que consideran necesario. Bueno, muchas veces en el trabajo o en diferentes escenarios en que nos toca desenvolvernos diariamente, nos encontramos con algunas personas que de repente presentan unas características muy particulares, ¿no? Les cuesta decidir. Pueden tener cargos muy importantes, pueden ser personas que ocupan en jerarquía posiciones que les permite estar por encima de muchísima gente, pero les cuesta decidir porque necesitan que alguien decida por ellos. Ahí hay una señal muy clara, ¿no es cierto?, de que los papás eran hijito, consúltame, lo que tú estás haciendo está mal, pero aquí está papá o mamá para decirte lo que está bien. Y claro, eso queda hasta cuando son grandecitos. Hay niños que cuando son pequeñitos, no vayas a jugar fútbol porque te pueden lastimar, no vayas a correr porque te puedes caer, no vayas a esto, no vayas al otro. Bueno, es una situación bastante complicada, pero lo que quiero llegar, insistir en esto, Gustavo, Gilde, voy contigo, Gilde, ahora, es en que los papás tenemos que pensar el daño que les estamos haciendo de pequeñitos, que puede ser inofensivo para nosotros, para cuando son grandes, donde su matrimonio no va a funcionar bien, donde la relación con la familia de su pareja no va a funcionar bien, donde va a haber muchos problemas que ellos van a ir trasladándolos también a los hijos. Eso es lo que tenemos que cuidar para no ser sobreprotectores ahora con nuestros pequeños. Así es. Tú bien lo has dicho, Víctor Hugo. El daño que se hace es un daño mental y emocional, ¿no es cierto? El sentirse inútil, el tener una ambivalencia en la toma de decisiones,
trae pues consigo un montón de situaciones que no nos van a dejar desenvolvernos en la vida. Y como yo lo había dicho ya hace un minuto, no nos deja hacer lazos afectivos positivos. Entonces hay algo que yo quiero aclarar. No es que el niño sobreprotegido sabe qué decisión tomar, que eso es lo peor. No tiene idea qué decisión tomar. El padre es el que decide por él, el que vive por él. El niño no tiene idea si se va a poner una chamarra porque hace calor. El niño no tiene, o el joven no tiene idea si tiene que abrigarse porque está haciendo un ventarrón. Llegamos hasta ese extremo. O sea, no es que el niño dice, a ver, mi papá me lo va a decidir. No, él no sabe, no tiene idea. Lo que hace es de que el padre empieza a vivir la vida del chico y el chico no tiene idea. Por eso es que cuando está en su círculo, son chicos totalmente retraídos, están siempre tratando de quedar bien, hay una baja autoestima, es un autoconcepto desvalorado que tienen de ellos mismos y pues no les va a permitir a tener y generar conductas adecuadas en torno a la media de su edad, ¿no? Entonces, continuamos enfocándonos en estos daños, Gilde. Cuando ya se instala esta sobreprotección, ya están las consecuencias en los hijos. Hablamos de personas que incluso tienen sentimientos de inutilidad si no están los padres presentes para ayudar a tomar alguna decisión. Personas, como tú decías, depresivas, con sentimientos o con pensamientos pesimistas. Estas consecuencias, ¿en qué medida se pueden revertir? Bien. Hay que hacer un trabajo sistemático y es una terapia sistémica porque aquí entran todos los individuos del componente y el núcleo familiar. Con los más pequeños, que son niños sobreprotegidos, se trabaja con padres e hijos, ¿no? A los hijos se les da ciertas responsabilidades. Los padres tienen que despojarse de la forma de, yo le sirvo el agua, no, yo le haré esto, yo le haré la tarea. Tenemos que trabajar con ambos grupos y después enseñarle al padre que tiene que reforzar las conductas positivas. Y lo mismo del hijo. El hijo tiene que no reforzar las conductas del papá, sino sentirse decir, gracias papá, puedo hacerlo yo. Tenemos que llegar a focalizarnos hasta ese punto. Pero si hablamos ya de personas mucho más grandes, el trabajo es mucho más pesado, porque ya tenemos esquemas mentales bien formados. Entonces tenemos que trabajar ya sea de manera individual y luego tener otra reunión con toda la familia para ver y hacer el tema del cambio de rol, para saber cómo se juega el rol en la familia, para ver cómo se siente uno de que me lo hagan todo y que no me estoy dando cuenta que yo podría hacer mucho más, potencializar nuestras habilidades dentro de la familia. Sí se puede lograr, pero mientras son más pequeños todo es más fácil. Cuando la gente va creciendo, el tema de esquemas mentales cuesta mucho revertir. Muy bien. Ya pasan muchos años, Gustavo, en los cuales el padre es sobreprotector. Es difícil abandonar ese comportamiento. Gilde nos dio algunos consejos acerca de cómo se puede trabajar ya sea en niños o en adultos. Tú como padre de familia, ¿qué recomendaciones podrías dar a aquellos padres que probablemente con este programa se han dado cuenta de que tienen un comportamiento sobreprotector? ¿Cómo abandonarlo ahora? Mira, es muy interesante cuando nosotros hablamos de la educación del carácter, ¿no? Desde la Escuela de Padres, nosotros consideramos que la educación del carácter es bastante importante, especialmente cuando nosotros hablamos de que esta educación del carácter tiene que ver mucho con el orden, la educación del orden, la educación de, consideramos, ¿no?, de cierta manera, que es importante ser muy puntual en la autoestima, ¿no? Porque si no tienes una autoestima, difícilmente vas a poder saber qué es lo que quieres y tomar tus propias decisiones. Y más allá de ello, también es importante que aparte del orden, tú eduques la puntualidad. Cuando educas el orden, la puntualidad y la autoestima, efectivamente este ser humano puede de alguna manera transformar su vida reeducando su carácter. Hoy en día, por ejemplo, en todo, tanto en lo que se refiere a violencia como lo que se refiere a educación de los hijos, cambios de conducta y demás, se está hablando mucho de procesos reeducativos. Entonces, la reeducación es posible dentro de la disciplina positiva. Y cuando nosotros hablamos de que es posible reeducarnos, considero que nosotros como padres tenemos que darnos cuenta que estamos haciendo daño a nuestros hijos y este proceso reeducativo dentro de un modelo sistémico, como lo decía Gilde, tiene que llegar pues a todos los miembros, porque somos todos los miembros de la familia que tenemos que reeducarnos. Aquellos que permitimos y aquellos que dejamos que de cierta manera invadan
en la toma de decisiones nuestras y no generen que nosotros pasemos estas 3 etapas que hablábamos: autonomía, independencia y emancipación, y que nos permitan pues emanciparnos a todos. El emanciparse es aprender a tomar sus propias decisiones, generar mecanismos de autosostenimiento, ¿no? Generar inclusive vínculos afectivos totalmente independientes y desarrollarse dentro de un ambiente sin la necesidad de los otros. Y cuando estamos hablando es sin depender de la decisión de nuestros padres, sin depender de la decisión de los hermanos, sin depender de la decisión de algún otro pariente que puede estar influyendo en la expresión de mi propia libertad en este ámbito social en el que vivo. Yo quiero reiterar una vez más esos 3 principios que bien los señalas, Gustavo, que los comparte Gilde, en los que hemos estado de alguna manera profundizando a través de cada una de las preguntas y respuestas. Orden, puntualidad, autoestima. Tenemos que trabajar en ese marco para generar hijos con visión de futuro, con una personalidad lo suficientemente fuerte para enfrentar este mundo cada vez más competitivo. Tienen que ser seguros ellos de que lo que deciden es lo que finalmente los va a conducir por el camino de hacer realidad sus sueños y sus realizaciones. Bueno, muchas gracias a Gustavo Mejía Clavijo, director nacional de la Escuela de Padres. Gustavo, un fuerte abrazo. Ya nos estamos viendo en otro momento. Gracias, Víctor Hugo, y bueno, a todos los padres, recordarles que la sobreprotección es una forma de maltrato. No maltrate a su hijo, edúquelo adecuadamente y deje que sea libre, permitiendo la emancipación. Perfecto, y gracias también a Gilde Mayo, psicóloga familiar experta en temas de pareja, niños y adolescentes. Gilde, un abrazo, ya te veo pronto. Muchísimas gracias. Y es verdad, a los papás que ahora nos están viendo, dejen que los niños se caigan, dejen que los niños vuelvan a experimentar y seamos felices todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Sí, bueno, como dice Guile, dejemos que los niños se caigan, que sufran un poco si tienen que sufrir, ¿no es cierto? Hagamos que ellos también sean parte en la curación de sus heridas, no estemos ahí detrás para todo. Es necesario que ellos tengan ese grado de independencia que les permita enfrentar las vicisitudes